Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Díaz, soy profesor de la Escuela de Arte UC, doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte y magíster en Teoría e Historia del Arte. Y esta cápsula tiene por finalidad que podamos revisar en conjunto algunas obras, algunos hitos relevantes en la representación occidental, vinculadas, por supuesto, al misterio de la Encarnación. Y con esta información, ojalá puedan inspirarse y desarrollar también sus propias propuestas en torno a lo que es este concurso. Así que me dedicaré durante algunos minutos a contarles sobre algunas obras que pueden resultar ilustrativas, sobre la figura de Jesucristo, su nacimiento también, la figura de María, de la Virgen María, eh, y cómo ha sido tratada en distintos periodos de la historia. Por supuesto, quedarán algunos aspectos tal vez pendientes, algunas cosas tal vez en el tintero, pero al menos espero que estas imágenes y estas descripciones les sirvan como un primer paso para ahondar posteriormente en sus propias propuestas y por supuesto también en algunos momentos emblemáticos de la historia del arte. Y parto con esta imagen, este Cristo, ¿verdad? Aqueropolletos. Perdón que me enrede al pronunciarlo, no es fácil pronunciarlo. Eh, Esto es un término que puede ser traducido como hechos sin manos, básicamente. Una imagen que en su momento, estamos hablando, ¿verdad?, de siglo XII, en su momento fue descrita como una imagen realizada directamente por Dios. Es decir, aquí no hay autor, no hay artista detrás, por supuesto eso implica tampoco que no hay firma, ¿verdad? Nada de eso, sino que habría sido una imagen directamente realizada por la divinidad. Ahora, ¿por qué quería partir con esta imagen? Porque es una de aquellas que de algún modo también eh, articulará, encarnará la figura de Jesucristo de este modo, ¿verdad? Como generalmente lo imaginamos, con su barba, su pelo largo, con aquellos rasgos que a lo largo de la representación occidental serán habituales. No siempre se representa así, no siempre se ha representado de esa forma, pero en general, ¿verdad? Uno suele recordarlo de esa manera. Y no solo además por eso, sino que esta imagen presenta algunos elementos que también serán bastante tradicionales, sobre todo en la representación medieval. Dentro de ellos observamos ese halo que rodea su rostro, eh, que además está acompañado por una cruz, como ustedes observarán. Cruz que indica precisamente en términos iconográficos que se trataría de Jesucristo y tal vez no de otro santo o de otra figura sagrada, ¿verdad? Asimismo, el fondo dorado que acompaña esta imagen se relaciona directamente con lo celestial, con lo divino, al menos en la iconografía medieval. Cuestión que también será recuperada posteriormente, por ejemplo, en el Renacimiento, pero que con el paso de los años también irá desapareciendo. Prosigamos, ¿verdad? Esto es más bien a forma de, o como un modo de introducir algunas cuestiones, espero de interés. Em, y prosigamos, decía, con este interior, con este mosaico al interior de San Marco. eh, Mosaico, además, que creo yo ilustra muy bien muchas de las características iconográficas del arte religioso de aquella época. Seguimos hablando del medioevo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, a propósito de lo que veíamos recién, podemos observar aquí nuevamente la figura de Jesucristo con su característica barba, su pelo largo, con este halo, ¿verdad?, que lo rodea en su rostro, que también está con una cruz. Iconográficamente, de esta forma, queda identificada su figura. Además, también cierta escritura que permitía también identificarlo de esa manera. Y acompañado en este caso por el Papa Gregorio IV, por San Marco, el Evangelista, otros personajes, ¿verdad?, que acompañan su figura.
De entre ellos, uno que todavía no es santo, como ustedes notarán, y que además sostiene una iglesia, que es el propio Papa, lo que estaría indicando también, al menos en este caso, que es quien ha financiado esta construcción y también esta obra. Cuestión que no es poco habitual en la representación cristiana, en donde en muchas ocasiones se integraba también a quien financiaba monetariamente la realización de estas obras, ¿verdad? Quien donaba el dinero. Aparece también, si seguimos en términos de análisis iconográfico, cuestiones que pueden resultar interesantes como esta mano, una mano que es la mano de Dios, ¿verdad? Justo ahí sobre el rostro de Jesucristo. Y especialmente me quisiera detener en la parte inferior de este mosaico, en donde observamos al Cordero de Dios, a Jesucristo nuevamente, identificado otra vez por su cruz, en este halo que lo rodea, en su cabeza. Cordero de Dios, ¿verdad? Que se diferencia, se identifica del resto de los corderos que aparecen acá. ¿Por qué decía me quería concentrar en ese hito visual? Que espero también les resulte interesante e inspirador. En uno de los aspectos interesantes del misterio de la encarnación tendrá que ver, por supuesto, con, y sin duda el aspecto tal vez más interesante, tendrá que ver sin duda con la posibilidad de que Dios se haga carne, se haga cuerpo, eh, que comparta con la humanidad esa característica, sin por ello dejar de ser divino, ¿verdad? Y la finalidad de aquello tendría que ver directamente con su posibilidad redentora, establecida en la figura del Cordero dispuesto al sacrificio para redimir los pecados del mundo. Por ello no será extraño que en muchas representaciones, a nivel iconográfico quiero decir, se integre también a la figura de Jesucristo como Cordero, ¿verdad? Dando cuenta de aquella principal característica de su figura. Asimismo, también aquí podemos encontrar un fondo dorado, otra vez representando el cielo y el paraíso en un sentido divino, tal como en el caso anterior, quiero decir. Ahora, es importante también recordar que durante el medioevo las imágenes fueron trabajadas de forma muy sintética, muy esquemática, incluso muy geométrica, no intentando tal vez imitar con precisión, con detalle, los rasgos característicos de los personajes ahí representados, sino que en cambio intentando esquemáticamente, como decía, integrarlos en la imagen. También con fines propedéuticos, con fines pedagógicos, puesto que la iconografía le permitía a los feligreses, que no estaban cultivados, por ejemplo, en la escritura, en la lectura, entender rápidamente qué es lo que estaba representando la imagen. O incluso, si tenían algún tipo de conocimiento lectoescritural, pero tal vez no tenían mayor conocimiento en el Evangelio, podían también entender mediante la iconografía lo que estaba ocurriendo ahí. Lo señalo porque dicho modelo iconográfico con el paso del tiempo también se irá transformando y con el paso, decía, de los años, ya no será tan esquemática la representación, tenderá a presentarse de forma más verosímil, intentando incluso generar volúmenes, diferencias, sutiles diferencias, pero importantes diferencias en los planos, en la profundidad de campo en una pintura, por ejemplo, detalles también en los rostros, y ciertos elementos que todavía participan de ese estado de comunicación asociado a una imagen que permite enseñar e indicar lo que está ocurriendo ahí, pero que también intenta, por decirlo de algún modo, capturar un instante de un relato. Dicho otro modo, y pensando, por ejemplo, en esta obra de Giotto di Bondone, o el Giotto, la oración de los magos, ¿verdad? En comparación a otros trabajos como estos realizados en la temprana Edad Media,
notamos que comienza a desarrollarse un tipo de diferencia a nivel plástico, sin en ningún caso esquivar la importancia también del relato asociado al momento retratado. Me explico. Lo voy a hacer de otra forma, ¿verdad? Esperando que se entienda mejor. Vamos con esta obra y así puedo desarrollarlo de mejor manera. Que lo que estamos observando acá, probablemente ya lo han deducido, se trata de ese momento en donde los Reyes Magos llegan a visitar a Jesús recién nacido. Otra vez podemos encontrarnos con, ¿verdad?, ese halo a, alrededor de su cabeza, donde aparece también la cruz, que indica de quién se trataría y que lo diferencia de José, de María, ¿verdad? Bueno, decía, tenemos este instante tan relevante para, para el relato bíblico, otra vez acompañado también por este fondo dorado, por algunos ángeles, por la propia estrella, ¿verdad? Y otros personajes también que están adorando al niño Jesús. Pero como ustedes notarán, no existen mayores elementos gráficos o iconográficos que permitan establecer otras características de mi propio relato. Se trata más bien de una escena, ¿verdad? Se trata más bien de una situación seguramente conocida para las personas versadas en la lectura de la Biblia, del Nuevo Testamento, eh, pero que no pretende comunicar nada más que aquello que aparece asociado a dicha historia, a dicho relato, ¿no?, a dicha narración. Por otro lado, también ustedes notarán que los rostros, la expresión de los rostros, la expresión también de los cuerpos, suele ser más detallada e incluso, yo te digo en Done, se ha dedicado a generar estos distintos planos, esta especie de profundidad de campo, como la llamaba yo, eh, especialmente en sectores como este techo que cubre, ¿verdad? O que cobija el cuerpo de María tendida, probablemente como parte del establo, aquí esquemáticamente también diseñado. Prosigamos. Hay otra modalidad también de la representación religiosa que fue muy tradicional, muy habitual, y que con el paso de los años, del tiempo, se ha ido abandonando un poco, pero que, por ejemplo, hacia finales de 1300, principios de 1400, tuvo bastante, decía, popularidad. Eh, Aquí estamos en presencia de este políptico de Gante, como se le suele llamar, probablemente realizado hacia 1432. Hemos avanzado en los años, como ustedes han notado, rápidamente. Esta modalidad, los polípticos, como les indicaba, es algo que con el tiempo se ha ido abandonando, pero que en su momento fueron muy importantes para la representación religiosa. ¿En qué consistían los polípticos? Imagínense algo así como un biombo, por poner tal vez un ejemplo, una analogía cercana. O sea, una estructura, eh, de hecho con dos caras, reversible, modular también, ¿verdad? Que se podía cerrar y abrir, y que estaba ubicada directamente en el altar. Eh, lo que estamos viendo en este caso, en este registro fotográfico, se trataría de aquello que los feligreses podían observar, contando también con una parte, con un reverso, que lo estamos viendo ahora, que estaba destinado sencillamente a las personas, a los sacerdotes que oficiaban la liturgia o que tal vez que, que recorrían también o habitaban también un monasterio, por ejemplo. O sea, no era público, por decirlo así, ¿verdad? Asimismo, también les aprovecho de comentar, bueno, esto más bien se trata de una reconstrucción, eh, puesto que muchos de estos altares también sufrieron, bueno, por el paso del tiempo, distintos deterioros, a veces también fueron desarmados y se trasladaron las imágenes como obras independientes, a veces ocurrió con algunos de estos altares, ¿verdad? Ok, pero concentrémonos en la propia imagen, o las propias imágenes que nos ofrece este políptico. Lo que vemos aquí son distintas escenas y algunos personajes relevantes también, asociados por supuesto al relato bíblico. Habrán identificado seguramente a Adán y Eva a los costados,
puesto que se tratan de los únicos personajes desnudos, cubiertos ahí con las hojas de parra tan tradicionales. Pero quisiera concentrarme más bien en las imágenes del centro, en donde nos encontramos con, por supuesto, Jesucristo al medio, la Virgen María, ¿verdad? Y Juan Bautista. Eh, Perdón, Juan el Evangelista. Juan Bautista aparece abajo. ¿Por qué decía podríamos concentrarnos ahí, verdad? Porque me parece que aquí también aparecen ciertos elementos distintivos de la representación religiosa que dan cuenta del carácter, por un lado, humano de Jesucristo, la directa relación que eso mantiene con su madre, ¿verdad? Su madre, eh, la Virgen María, pero además como ese cuerpo, como esa carne tiende también a la divinidad. ¿Cómo es representado eso por Jan van Eyck? Situando a Jesucristo al centro de la representación, con la mayor jerarquía dentro del resto de los elementos representados ahí, pero también sentado en un trono, es la majestad, ¿verdad? De hecho, aparece también coronado. Y esa vestimenta pomposa da cuenta, o desea dar cuenta, de su, de su majestuosidad. Aparece generalmente acompañado por María en esta relación madre-hijo, dando cuenta también con ello, señalaba, de su cualidad también humana. Una Virgen María que en general ha sido también representada impoluta, siempre joven, independientemente de la diferencia de años que podría haber entre Jesucristo y María, por supuesto, ¿verdad? Ella siempre es representada joven, o generalmente representada de esa forma, y también con una vestimenta ad hoc a la circunstancia. También coronada, incluso en este caso. Ahora, ¿por qué destaco lo de su juventud permanente? Porque iconográficamente hablando, eso estaría dando cuenta de que no posee mácula, de su estado virginal, ¿verdad? O sea, María, como mujer, es representada también en su aspecto santificado. Y en la parte de abajo ustedes podrán notar nuevamente como sobre un altar aparece un cordero. Como ustedes podrán deducir, dicho cordero mantiene relación con la figura sacrificial de Jesucristo. Prosigamos. Sigamos con la figura de María, ¿verdad? En este caso, como una majestad, como un trono para Jesucristo, o para el niño Jesús en este caso. Eh, una María nuevamente representada con una vestimenta, eh, lo llamaba yo pomposa, ¿verdad? Una vestimenta elegante, que da cuenta de su carácter y de su importancia en la historia que se está contando en esta pintura, y que sostiene al niño Jesús en su regazo. Pero ¿en qué sentido decía yo que aquí aparece al modo de un trono para el niño Jesús y para Jesús en general? ¿Verdad? Iconográficamente indicaba eh, tener al niño sobre el regazo, indica esta actitud maternal, pero también indica la cualidad divina, eh, la jerarquía de la figura de Jesucristo por sobre el resto de los personajes. En este caso, los personajes aquí están, por supuesto, rendiéndole tributo tanto al niño Jesús como a la Virgen María. Otra vez aparece aquí una figura penitente, quien también ha financiado, ha donado el dinero para la realización de esta obra. Como les señalaba, algo que suele ocurrir en este tipo de trabajos. Tenemos también a San Jorge, a San Donatio y a Joris van der Pel, que es quien ha encargado esta pintura. Ahora, notarán que en este trabajo de 1436, en pleno Renacimiento, ¿verdad? 480 italiano, o el 480, quiero decir, eh, europeo. En este trabajo de 1436
se dan otro tipo de características en comparación a obras anteriores que recién visitábamos. Aquí la representación no es tan esquemática, no es tan geométrica. eh, Asimismo, la iconografía es un poco más sutil porque hay un mayor verismo, una mayor pretensión de verismo en torno a los cuerpos, incluso ciertas estrategias asociadas a la representación bidimensional que pretenden, ¿verdad?, generar un, llamémoslo, engaño al ojo, haciéndole creer que hay profundidad de campo, mayor profundidad de campo. Me refiero particularmente a la perspectiva de punto central, muy bien utilizada en este trabajo. Incluso se especula que algunos de estos artistas utilizaban otros instrumentos, como lentillas y cámaras oscuras, para poder representar de mejor forma o de forma más verosímil eh, los cuerpos que estaban ahí eh, en la escena, y la propia escena, por supuesto. Ahora, volvamos sobre el motivo de la Virgen María como trono del niño Jesús, esta Virgen María sin mácula, eternamente joven. Como un poco les intentaba también insinuar anteriormente, este elemento será un tópico tradicional en la representación cristiana, utilizado de diversas formas a lo largo del tiempo, y que en este caso se ve replicado de este modo, es decir, no colocando, por ejemplo, un halo sobre las cabezas de Jesucristo, de María, de los santos, un halo que ha desaparecido. Algunas personas indican, algunas investigaciones indican que probablemente porque era muy difícil de representar volumétricamente en una escena con intenciones de representación verosímil, no esquemática, no geométrica, como las anteriores, no aplanadas como las anteriores, ¿verdad? Pero es muy probable que por eso también haya desaparecido ese halo. Y sin embargo, otros elementos nos permiten identificar a los personajes. Precisamente su ubicación en el cuadro. María y el niño Jesús estarán al centro porque son lo más relevante y lo más importante. De esa forma, nosotras y nosotros también concentramos nuestra atención en su figura y, por supuesto, la vestimenta y el trono que los acompañan. Prosigamos. Tenemos aquí otra obra conocidísima, seguramente esta la ubicarán. Se trata de la Piedad, realizada por Miguel Ángel Buonarroti, una escultura que da cuenta de aquel momento decisivo en el sacrificio de Jesucristo, una vez que se ha crucificado, una vez que su cuerpo ha fallecido, es bajado de la cruz, y la Virgen María sostiene su cuerpo. Notarán acá, además, por supuesto, de lo magnífico que es el trabajo de Miguel Ángel, en términos de la representación de los cuerpos en el mármol, notarán ese elemento que yo ya les comentaba, cómo el rostro de María tiende a ser juvenil, mostrando con eso que se trata de María, y nuevamente el cuerpo de Cristo es acogido en su regazo. Ya no es el niño Jesús, ¿verdad?, sino que es Jesucristo adulto, ya fallecido, o al menos su cuerpo, al menos su cuerpo. Lo destaco porque esto también tiene que ver con eh, aquel elemento propio del misterio de la encarnación, representado o ejecutado plásticamente en esta obra, en el sentido en que el cuerpo de Jesucristo, eh, una suerte como, digamos así, de carcasa, ¿verdad?, que ha quedado ahí depositado sobre María, evidentemente cumple el rol de Cordero de Dios, que viene a sacrificar su condición humana, a padecer la humanidad para eh, limpiar, lavar los pecados del mundo. Ahora, ¿cómo se expresa eso visualmente? Es muy interesante cómo Miguel Ángel decide consignar en el rostro de María un padecer, pero muy contenido, ¿verdad? No es un sufrimiento extremo, es por supuesto el padecer de una madre que ha perdido a su hijo, pero que también observa
dicho cuerpo con calma, con mesura. Es interesante además también observar cómo el cuerpo de Jesucristo, en esa condición humana, o al menos en ese aspecto humano, da cuenta también de su musculatura, pero también de cierta delgadez propia, seguramente, de la tortura sufrida sobre la cruz, de la inanición, de la falta de agua y de comida. Ambas cuestiones, ¿verdad?, se ven fuertemente reflejadas en este trabajo, que también, ya por una época, por un periodo en el que está Occidente, el Renacimiento, da cuenta de esos detalles, de esas pericias, de esas maestrías realizadas por el escultor en el doblez de la vestimenta, en el detalle de la musculatura, en el detalle del pelo, del rostro. Sigamos. Voy a ir un poquito más rápido con algunas de las obras, porque algunas de las consideraciones fundamentales que han sido establecidas, y por supuesto también para no alargar demasiado esta presentación. Pero sigamos observando ciertas condiciones de la representación cristiana a lo largo de la tradición occidental. En este caso estamos en presencia del Tintoretto, eh, una obra que representa, como ustedes notarán, la Última Cena, muy distinta seguramente a la que recuerda, o la que la mayoría de las personas recuerda, que es la de que es el fresco de Da Vinci, frontal, en este caso está de costado. Podemos encontrarnos nuevamente con un halo luminoso que da cuenta del personaje principal de esta escena, aunque está un poquito distante de nuestra mirada, que es Jesucristo. eh, y pese a que está un poquito distante, igualmente se encuentra al centro de la imagen, ¿verdad? Eso es muy relevante, como les decía, en términos iconográficos. Además aparecen estas figuras angelicales que rodean también la escena, y esta perspectiva muy, muy notoria que da cuenta de la intención por aplicar ciertos elementos matemáticos, ciertos elementos geométricos en la representación renacentista, y con eso suscitar un mayor verismo en la imagen. Sigamos. Aquí tenemos un trabajo de Francisco de Zurbarán. Ya hemos pasado, ¿verdad?, a un periodo más cercano al barroco, eh, o mejor dicho, ya hemos pasado, ya estamos saliendo del Renacimiento, entramos ya en el barroco, ¿verdad? Y en esta obra de Zurbarán, ustedes observarán cómo se tematiza mediante un elemento de la vida cotidiana, por decirlo así, como un cordero dispuesto en una cocina, se tematiza un motivo de carácter religioso, puesto que lo que se ha reutilizado es la imagen del Cordero de Dios, también como un recordatorio del juicio divino, de la muerte inevitable para todo ser humano y de la humildad ante la muerte y el juicio de Dios, lo que en algún momento se denomina como parte de la vanitas, del memento mori, un recordatorio religioso cristiano ante la muerte, y que con el paso de los años se transformaría en lo que habitualmente conocemos como bodegones y naturalezas muertas. Bueno, en este caso, Zurbarán ha hecho ese gesto, ¿verdad? Ha representado sencillamente eh, un cordero sacrificado, pero retomando con eso la potente idea del sacrificio de Jesucristo en pos de la humanidad. Y en términos visuales, ustedes observarán que también hay otras estrategias desarrolladas en esta pintura. Se presenta otra vez ese, yo lo llamaba verismo, ¿verdad? Ese intento por engañar al ojo, haciéndole creer que hay volumen gracias a la iluminación, al propio trabajo con la perspectiva. Se aprecian muchos detalles en, en los pelos, en la piel de este cordero, incluso en sus ojos, en su rostro, con un fondo negro que permite intensificar la iluminación sobre este animal, que no es solo un animal, como les decía,
sino que también, iconográficamente hablando, la representación del sacrificio de Jesucristo. Y para trasladar un poco, pero siguiendo en la línea del barroco, trasladarnos un poco, quiero decir, de continente, podemos ir, por ejemplo, a un caso americano, pensando también en lo que implica la encarnación, en lo que implica la santidad hecha carne. Me explico. Estamos en presencia de lo que habitualmente se conoce como Virgen del Cerro, un tipo de representación asociada a la Virgen que fue también bastante tradicional en América, en el arte colonial americano. Un arte desarrollado por personas que, por supuesto, todavía contemplaban en su cosmovisión, en su imaginario, cuestiones relacionadas a sus propias tradiciones, a los pueblos originarios, y que por lo tanto leyeron, ¿verdad? O entendieron el relato bíblico, adaptándolo también a esa iconografía y ese imaginario. De esta forma, por ejemplo, se terminó asociando la figura de la Virgen María con la Madre Tierra, y es por eso que no es extraño que se represente con forma de cerro, dando cuenta con eso de la relación entre María, como Madre de Dios, su cuerpo, su carne, y su relación con la naturaleza. De esta forma, ustedes notarán que tenemos varios elementos que en términos iconográficos representan distintos relatos y distintas situaciones, el anuncio de, de, de la encarnación incluso, ¿verdad? De lo divino a través de los elementos que aparecen en el cielo, el día y la noche, ¿verdad? Pero particularmente el propio cerro, el cerro recorrido o siendo recorrido por distintos personajes, siendo escalado por distintos personajes, que es en sí mismo María. Sigamos. Tenemos aquí, por ejemplo, un trabajo de José de Madrazo y Agudo, Jesús en la casa de Anás, ese momento, ¿verdad?, donde en presencia del sumo sacerdote Anás comparece como parte del juicio. Y pues, se los quería exhibir aquí también para que ustedes pudiesen notar cómo el gesto verosímil, la representación, por decirlo así, volumétrica, no esquemática, tal vez como en el caso anterior, también permite cierta expresividad, cierta condición, para llamarlo de otra forma, de intensidad emotiva en el relato bíblico. Cuestión que más bien estará asociada a imaginarios más, llamémoslo por ahora, modernos, ¿verdad? Cercanos, en este caso, a lo que en su momento se denominó como neoclasicismo, un revival de la idea de lo clásico renacentista, de la idea de lo clásico en Grecia y en Roma, que tendrá su mayor expresión en Europa hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se replican, por tanto, algunas de esas estrategias, pero en este caso para contar la intensidad del momento vivido en el relato bíblico y, por supuesto, este momento anticipatorio de lo que será la crucifixión. Y aquí es donde podemos también notar, ¿verdad?, el carácter profundamente humano de la figura de Jesucristo, en su mirada, por supuesto en su vestimenta y su cuerpo, ¿verdad?, en su expresión. Prosigamos. Vamos ya a lo que podríamos denominar un arte más cercano a nosotras, a nosotros, una producción artística proveniente del régimen de las vanguardias del siglo XX, esta obra de Marc Chagall, esta crucifixión blanca, como la denomina, que reutiliza algunos de los elementos que ya hemos revisado hasta el momento. ¿A qué me refiero con eso? A contar en un mismo plano, contar, ¿verdad?, sobre la misma superficie, distintas, llamamos así, historias, distintos momentos. Lo que aquí ha sido representado acompañando la figura de Jesucristo padeciendo la crucifixión tendrá que ver con lo ocurrido con
el pueblo judío durante los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Las persecuciones, los allanamientos, las quemas de sus templos, ¿verdad? Las expulsiones. Ese sufrimiento, ese padecer, es representado por Marc Chagall en estas escenas, en estas distintas escenas. Pero coronadas, o al menos en el centro jerárquico de la representación, con la figura de Jesucristo. Eh, ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, porque tendrá que ver con el padecer, tendrá que ver con el sufrimiento, tendrá que ver con el sacrificio. Eh, esa idea tan humana, eh, sufrida por la divinidad en este caso, mediante la crucifixión. Y es interesante, además de estos elementos que, decía yo, van narrando, como si se tratase de viñetas de un cómic, van narrando distintos hitos de aquella historia. Es interesante también consignar cómo la simplificación de la imagen y en cambio la expresividad del pincel tratan de dar cuenta de la emotividad de aquel suceso. ¿Por qué digo diferencia? Porque en el caso anterior, la pincelada utilizada por el autor, incluso el dibujo preparatorio, anticipatorio al desarrollo de la obra, pretenden más bien vincular la emotividad a un verismo, a una verosimilitud del rostro de Jesucristo y por supuesto el resto de los personajes. Aquí en cambio, la emotividad está directamente asociada al movimiento del pincel, a los colores utilizados, y no tanto a que las figuras parezcan o no, entre comillas, reales. Prosigamos. Un poco en la misma línea tenemos este trabajo de Paul Gauguin, también vinculado a la crucifixión, este Cristo amarillo. ¿Por qué amarillo? Tal vez se preguntarán. Bueno, porque Gauguin tenía una predilección por ese color, no una sencilla predilección visual, le atribuía al color amarillo también una cualidad santa, ¿verdad? Y por eso Jesucristo es pintado de esa forma. En parte en relación también con los colores propios eh, del paisaje, de la naturaleza. Gauguin veía en ese amarillo, ¿verdad? Una conexión divina con el entorno, con la naturaleza. Como ustedes notarán, hay cierta, ¿cómo llamarlo? Es un trabajo un tanto anacrónico, en el sentido en que las personas que acompañan, que observan la crucifixión, y por supuesto el paisaje, no corresponden, ¿verdad?, al Medio Oriente, ni tampoco a la época de Jesucristo, sino que son contemporáneos a Gauguin y son los paisajes de Gauguin. Y esto también será algo relativamente habitual en las obras de arte más recientes, posteriores al siglo XX, que involucran, como indicaba en el caso de Chagall, involucran el sacrificio de Jesucristo, su corporalidad, su carnación y por supuesto también su trascendencia a sucesos del presente o del presente de cada autor. Luego tenemos a Salvador Dalí, quien ha representado en este caso la Última Cena, de manera frontal, como seguramente ustedes la recordarán en el caso del fresco de Da Vinci, pero también con ciertas características, ciertos elementos bastante particulares. De entre ellos, Jesucristo no aparece representado con su barba característica, aquella que se hizo tradicional a lo largo de la representación occidental. Es representado en cambio como una figura más bien juvenil, o al menos se ve más juvenil por no poseer barba, ¿verdad? Con otras incluso eh, otros rasgos en el rostro, ¿verdad? Un tanto más occidentales, menos orientales, por ejemplo. Se los comento porque más allá de que hay una cierta tradición en torno a cómo se ha representado a Cristo encarnado, a Jesucristo encarnado, ciertos artistas han decidido, ¿verdad?, modificar esas condiciones. Eh, en este caso, decía, dichas modificaciones han sido realizadas por Dalí. El escenario que acompaña la escena, valga la redundancia, el escenario, ¿verdad?, que acompaña esta representación, lo llamo escenario porque dista también
de un intento, una pretensión por ser verista o documental respecto a cómo habría ocurrido la última cena. En cambio, como ustedes notarán, parece una escenografía de ciencia ficción o tiene otras condiciones, ¿verdad? Incluso más etéreas, incluso más divinas. Bueno, esa escena, que nos da cuenta también de lo grandioso de la naturaleza, de su vastedad hacia el fondo, queda también acompañada por esta figura translúcida, eh, que probablemente refiera a la condición trascendente del propio cuerpo de Cristo, de su cualidad divina, que queda ahí, ¿verdad?, fijada en la obra, con esta transparencia, con este cuerpo que excede el propio cuerpo, por decirlo así. Interesante trabajo, muy vinculado por supuesto también al surrealismo, que jugará mucho con las imágenes del inconsciente, con la relación con las lecturas freudianas, lacanianas, eh, y que le permitirán, en el caso de Dalí, también estos gestos imaginativos, ¿verdad?, que intentan representar de otro modo cuestiones habituales en la iconografía occidental. Y por último me detengo en este oasis Pastoral Care, realizado por el grupo de arquitectos, ex arquitecten, perdón si me cuesta pronunciarlo, ubicado en Austria, este templo ubicado en Austria, realizado hacia el 2011, ¿verdad? Me quería detener en el altar, solo para que ustedes también puedan observar cómo contemporáneamente se han desarrollado otro tipo de estrategias para eh, acompañar el altar, para acompañar el lugar sagrado, vinculadas también a la figura, por supuesto, de María, a la figura de Jesucristo, vinculadas también, por supuesto, a el motivo de la encarnación y lo que eso implica, pero que en cambio deciden, en lugar de, por decirlo de algún modo, llenar de imágenes el lugar, en lugar de eso deciden restarse a la imagen y priorizar, como en este caso, la línea, los quiebres arquitectónicos con la línea, la utilización de la iluminación, para con eso generar una intensidad en el espacio, generar también una intensidad emotiva a quien visita, a quien llega a dicho lugar, como una suerte de intensidad escenográfica, ¿no?, que podría potenciar, sin duda, eh, la relación con lo sagrado a través de la iluminación, la línea, etcétera. Como les comentaba, mi pretensión de mostrarles un trabajo como este, un trabajo arquitectónico como este, pasaba también para que pudiesen eventualmente reflexionar, pensar o inspirarse en fórmulas que no tengan que ver única y exclusivamente con recuperar elementos iconográficos del pasado, sino que también puedan atreverse incluso a experimentar si así lo desean. Bien, ya hemos cumplido con el tiempo consignado por una presentación como esta. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que les sea también un motivo de inspiración para seguir, como les decía, averiguando, desarrollando algunos elementos plásticos y visuales que pueden estar asociados a sus propios proyectos. Por mi parte, nada más que agradecerles la atención, y espero nos estemos encontrando eh, en otra oportunidad. Muchas gracias y que estén muy bien.